Las calles de Maplewood estaban tranquilas en la mañana de principios de otoño. El aire fresco traía el aroma de hojas húmedas y café recién hecho. Evelyn Carter se ajustó el abrigo mientras caminaba por la pequeña plaza del pueblo, con la cámara colgando suelta del cuello. El mundo que la rodeaba era una paleta de grises apagados, marrones y beiges suaves, como veía las cosas últimamente. No siempre había sido así. Una vez buscó la vida vibrante a través de su lente, persiguiendo atardeceres dorados y los azules profundos de las olas del mar. Pero eso fue antes de perder a Clare, antes de que todos los colores parecieran desvanecerse del mundo. Ahora, sus fotografías eran un reflejo de su propia existencia, desprovista de color, ausente de vida. Estaba a mitad de camino de la plaza cuando algo le llamó la atención. Un destello de luz contra el ladrillo desgastado de la pared de una vieja librería, un mural. Estaba inacabado, pero incluso en su estado incompleto, era impresionante. Grandes pinceladas de naranja, dorado y carmesí intenso se fundían en un remolino abstracto, imitando los intensos tonos del otoño. Era como si el artista hubiera embotellado la esencia misma de una estación y la hubiera proyectado sobre la pared. Evelyn levantó su cámara instintivamente. El contraste de colores con la mañana gris la intrigó como no la había sentido en mucho tiempo. Clic. El momento en que se disparó el obturador, una voz la interrumpió. Al menos podrías preguntar antes de fotografiar mi obra. Evelyn se giró. Una mujer estaba a pocos metros de distancia, con un pincel en la mano. Manchas de pintura se extendían por sus vaqueros y dedos. Su cabello castaño rojizo estaba recogido desordenadamente en una coleta. Mechones sueltos enmarcaban unos penetrantes ojos verdes que observaban a Evelyn con curiosidad y un toque de diversión. ¿Tú eres la artista?, preguntó Evelyn, bajando un poco la cámara. Obviamente, respondió la mujer, señalando el mural con la cabeza. ¿Y tú eres Evelyn? La artista Riley se secó la mano en sus jeans antes de ofrecérsela. Evelyn dudó una fracción de segundo antes de estrecharlo. El agarre de Riley era cálido y firme. No quise molestar, dijo Evelyn, mirando el mural. Es que, es impresionante, Riley sonrió, acercándose. ¿Crees? Evelyn asintió. Riley la observó un momento antes de cruzarse de brazos. Entonces, ¿por qué lo miras como si fuera algo ajeno a ti? La pregunta pilló a Evelyn desprevenida. No sé a qué te refieres. La mirada de Riley se posó en la cámara que Evelyn llevaba colgada del cuello. Eres fotógrafa. Ves el mundo a través de imágenes, y aún así miras el color como si ya no lo reconocieras. Evelyn sintió una punzada en el pecho. Riley la había interpretado con demasiada facilidad, demasiado rápido. Debería irme, murmuró Evelyn, dando un paso atrás. Riley no la detuvo, pero al darse la vuelta, Evelyn oyó que la artista la llamaba. Oye, Evelyn. Hizo una pausa, pero no miró atrás. ¿Alguna vez pensaste que quizás no fue el mundo el que perdió su color? Evelyn apretó la mandíbula y se alejó. Las palabras permanecieron en su mente mucho después de abandonar la plaza. Evelyn pasó el resto de la mañana en Jake's Coffee House, una pequeña y acogedora tienda escondida entre una librería de segunda mano y una floristería. Era uno de los pocos lugares en Maplewood donde se sentía a gusto, donde el aroma a café tostado, las velas de vainilla y la calidez de los muebles de madera creaban un remanso de serena familiaridad. Jake Dawson, el propietario y su mejor amigo, le puso un capuchino delante antes de apoyarse en el mostrador. «¿Estás pensativo?», dijo Jake. Evelyn levantó la vista. «No me preocupo». «Cierto. Por eso has estado mirando la cámara durante los últimos 20 minutos como si te ofendiera personalmente», suspiró, frotándose la sien. «Conocí a alguien hoy». Las cejas de Jake se alzaron. ¿Alguien? ¿Alguien interesante? Evelyn puso los ojos en blanco. Así no. Es artista, muralista. Vi su trabajo en la plaza. Jake se acercó, intrigado. Evelyn dudó.
Me preguntó por qué veo el color como si fuera algo que ya no reconozco. Jake soltó un silbido bajo. Rayos. Te reté, ¿eh? Ella ni siquiera me conoce. No significa que esté equivocada. Evelyn tomó un sorbo de su café, negándose a mirarlo a los ojos. Jake suspiró y acercó una silla frente a ella. Eve, te lo digo con cariño, estás viviendo en una escala de grises desde Clare. Han pasado 2 años, ella se puso rígida. No necesito que me lo recuerden. Jaque se suavizó. Lo sé. Pero quizá que un desconocido vea algo en ti signifique que es hora de que tú también empieces a verlo en ti. Evelyn no respondió. En cambio, metió la mano en su bolso, sacó la cámara y repasó las fotos que había tomado esa mañana. La mayoría eran mundanas: paredes de ladrillo, bancos vacíos, escaparates descoloridos. Pero cuando llegó a la foto del mural de Valley, algo la detuvo: los colores. No era solo la vitalidad, sino cómo contrastaban y se mezclaban, salvajes y sin complejos, como si se negaran a ser contenidos. Y luego estaba la propia Valley. Evelyn la había capturado en la foto, de pie con un pincel en la mano, captada a media pincelada mientras añadía otra capa a su pintura. Su expresión era concentrada, intensa, viva. Evelyn tragó saliva con dificultad. No recordaba la última vez que se había visto así. Jake le dio un codazo. ¿En qué estás pensando? ¿Qué tal vez? Evelyn exhaló. Quizás debería volver. Jaque sonrió con suficiencia. Esa es la mejor idea que has tenido en mucho tiempo. El sol ya estaba más bajo cuando Evelyn regresó a la plaza del pueblo. El mural seguía allí, imponente e inacabado, pero Valley no estaba a la vista. Por un instante, Evelyn consideró regresar. Quizá fuera un error, quizá le estaba dando demasiadas vueltas. Entonces vio una pequeña firma al pie del mural, seguida de una cuenta de Instagram, @Raleigh_Morganart. Evelyn dudó antes de sacar su teléfono. Hizo clic en el perfil. La sección de noticias era una explosión de color: murales, bocetos, vibrante arte callejero de diferentes ciudades. También había imágenes de la propia Valley, cubierta de pintura, riendo con desconocidos, descalza en una azotea contemplando la puesta de sol. Era luz y vida. Evelyn casi había olvidado cómo era. Sin pensarlo demasiado, hizo clic en el botón del mensaje. Evelyn, oye, hoy volví a ver tu trabajo. ¿Te importaría si te tomo más fotos mientras pintas? Se quedó mirando el mensaje, dudando si enviarlo o no. Antes de que pudiera dudarlo, su pulgar pulsó enviar. Pasó un minuto, luego otro. Su teléfono vibró. **Vale **tú otra vez. Pensé que no te interesaba el color. Evelyn sonrió. Evelyn quizás solo necesitaba verlo diferente. Hubo una pausa antes de que llegara el siguiente mensaje. Vale nos vemos en la plaza mañana por la mañana, a las 9 de la mañana. Yo traeré la pintura. Evelyn leyó el mensaje 2 veces, con el corazón acelerado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba segura de qué vendría después, pero tal vez, solo tal vez, quería averiguarlo. Evelyn llegó a la plaza exactamente a las 9 de la mañana, con el aire fresco de la mañana y un aroma a hojas húmedas y un café expreso lejano que llegaba de un café cercano. No sabía por qué estaba nerviosa. Esto no era una cita, no era más que una conversación y una observación. Sin embargo, al ver a Valley ya en la pared, estirando los brazos antes de ponerse a trabajar, los dedos de Evelyn se apretaron instintivamente alrededor de la correa de su cámara. «Eres puntual», gritó Valley por encima del hombro, mojando un pincel en un bote de pintura carmesí. «Me gusta eso». Evelyn se acercó, parándose a pocos metros. «¿Esperabas que llegara tarde?» «Esperaba que lo pensaras demasiado y no aparecieras en absoluto». Evelyn sonrió con suficiencia, levantando la cámara. «Lo pensé». Riley rió entre dientes, pero no la miró.
En cambio, se concentró en la pared, dibujando una larga y amplia pincelada roja sobre la superficie. Sus movimientos eran pausados pero fluidos, como si no solo estuviera pintando, estuviera bailando con los colores. Evelyn levantó su cámara y disparó. Riley se giró ligeramente. Tengo que posar. No, Evelyn la observó a través del lente. Sigue pintando. Riley lo hizo, perdiéndose en el proceso, y Evelyn se perdió al capturarlo, cómo se movía, cómo la pintura se le manchaba los dedos, cómo arrugaba la nariz al mezclar colores. Había algo crudo y sin filtros en ella, algo salvaje y libre. Clic. Clic, clic. Por primera vez en años, Evelyn no solo tomó fotografías, las sintió. Después de un rato, Riley la miró. ¿Siempre disparas en blanco y negro? Evelyn dudó. Casi todo. Riley se secó las manos en los vaqueros y se giró para mirarla de frente. Déjame ver. Evelyn dudó, pero le entregó la cámara. Riley hojeó las fotos, frunciendo el ceño. Son buenos, admitió. Pero te estás conteniendo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Evelyn. Riley giró la cámara para que Evelyn pudiera ver la pantalla. Capturas las cosas como si les tuvieras miedo, como si las mantuvieras a distancia. Miró a Evelyn a los ojos, inquisitiva. ¿De qué tienes tanto miedo, Evelyn? La pregunta fue más fuerte de lo que debía. Evelyn abrió la boca, pero no encontró palabras. Riley no insistió. En cambio, extendió un pincel. Toma. Evelyn parpadeó. ¿Qué? ¿Pintura? Algo, se burló Evelyn. Yo no pinto. Ni la mitad de la gente que conozco. Pero lo intentan. Riley empujó el cepillo hacia ella. Vamos. Una pasada. Evelyn dudó, y entonces, contra todo instinto, extendió la mano y tomó el cepillo. El mango de madera le áspera al tacto, aún caliente por el agarre de Riley. Se giró hacia la pared, cuya inmensidad la abrumó de repente. Aquí. Riley se colocó detrás de ella y le puso una mano suavemente en la muñeca. Simplemente muévete. No pienses. Evelyn tragó saliva. Riley estaba cerca, tan cerca que sentía su aliento en el cuello. Mojó el pincel en la pintura, dudó solo un segundo y luego lo dejó resbalar contra la pared. Una sola mancha roja. Riley sonrió. Aquí tienes. Evelyn lo miró fijamente. El color era demasiado brillante, demasiado estridente. Retrocedió un paso. No puedo. Riley le atrapó la mano antes de que pudiera soltar el cepillo. Respira, murmuró Riley. Evelyn exhaló. Por un instante, solo estaban ellos, la pared, la pintura, el silencio entre latidos. Entonces, los dedos de Riley rozaron los de Evelyn, deliberados y prolongados. Evelyn levantó la vista y, por primera vez, vio color, no solo en la pared, sino en los ojos de Riley. Y por primera vez en años, no tuvo miedo. La mancha roja en la pared se sintió como un desafío, uno que Evelyn no estaba segura de estar preparada para afrontar. Pero la forma en que Riley la miraba, paciente pero expectante, le impidió alejarse. Riley ladeó la cabeza, observándola. No está tan mal, ¿verdad? Evelyn exhaló lentamente. Solo es pintura. Riley sonrió con suficiencia. Sí. Y tus fotos son solo imágenes, ¿verdad? Evelyn no respondió, porque sabía exactamente a qué se refería Riley. La mancha roja no era solo pintura, era lo primero que Evelyn había añadido al mundo en mucho tiempo. Le devolvió el pincel. Creo que me quedaré con la fotografía, dijo Evelyn. Riley lo aceptó, pero su mirada se posó en Evelyn, como si viera algo moviéndose debajo de la superficie. Está bien, dijo ella simplemente. Durante un rato, Riley siguió pintando mientras Evelyn tomaba más fotos. No hablaron mucho, pero no era un silencio incómodo. Era algo más,
algo tácito pero comprendido. De vez en cuando, Wally miraba por encima del hombro, sonriendo con sorna al ver a Evelyn observándola. No me di cuenta de que era tan fascinante, bromeó Wally. Evelyn se burló. No eres tú, es la forma en que te mueves. La forma en que los colores, se detuvo, repentinamente cohibida. Wally sonrió. ¿Cómo se ven los colores? Evelyn dudó. Como respiran cuando los tocas. Por una vez, Wally fue quien se sorprendió. Algo pasó entre ellos, un hilo invisible que se tensaba. Antes de que ninguno pudiera responder, una voz los interrumpió. Riley Morgan. ¿Qué demonios estás haciendo ahora? Evelyn se giró hacia el sonido de un suspiro exasperado, observando cómo una mujer elegantemente vestida se acercaba con los brazos cruzados. Riley gimió. Y aquí vamos. La mujer se detuvo justo antes del mural, con expresión indiferente. Era unos años mayor que Riley, con los mismos ojos verdes penetrantes y el mismo cabello castaño rojizo, aunque llevaba un elegante corte bob. Olvidaste que teníamos planes para cenar, dijo la mujer, con las manos en las caderas. Riley hizo una mueca. Mierda. ¿Eso fue esta noche? Sí. Esta noche. La mujer miró a Evelyn con ojos evaluándola. ¿Y quién es? Riley suspiró. Eve. Te presento a mi hermana mayor, Emma. Emma, asintió Evelyn cortésmente pero distante. Emma, ella es Evelyn. Emma le dedicó un gesto cortés y distante. Evelyn. ¿Eres otro de los proyectos artísticos dispersos de Riley? Evelyn arqueó una ceja. Disculpa. Riley gimió. Emma, por favor. Emma la ignoró, ladeando la cabeza. Tiene la costumbre de aceptar causas perdidas. Evelyn sintió que el calor le subía a las mejillas, sin saber si era por irritación o porque Emma la había leído con demasiada facilidad. Riley fulminó a su hermana con la mirada. Es fotógrafa, y muy buena. Por cierto, la expresión de Emma no se suavizó, pero miró a Evelyn otra vez antes de volverse hacia Riley. Llegas tarde. Mamá está esperando. Riley murmuró algo en voz baja antes de mirar a Evelyn. Me tengo que ir. ¿Puedo posponerlo para terminar esto? Evelyn asintió. Claro. Riley dudó por un segundo y luego sonrió. Trata de no extrañarme demasiado. Evelyn puso los ojos en blanco, pero una pequeña sonrisa reticente se dibujó en sus labios. Mientras Riley se alejaba con su hermana, Evelyn se encontró mirando la mancha roja que había pintado en la pared. Debería haberse sentido ridícula por siquiera tocar ese pincel, pero por alguna razón, no lo hizo. Por alguna razón, sentía que estaba al borde de algo nuevo, algo para lo que no estaba segura de estar preparada. Pero tal vez, solo tal vez, quería descubrirlo. Los siguientes días transcurrieron en una rutina borrosa, mañanas en el Jake's Café, tardes paseando por el pueblo con su cámara. Pero algo había cambiado. Evelyn ahora veía color por todas partes. No era solo el mural aún sin terminar en la plaza, era la forma en que las hojas de otoño se curvaban en las aceras, la forma en que la dorada luz del sol iluminaba las vidrieras de la vieja iglesia, la forma en que el vapor se elevaba de una taza de café recién hecho en el aire fresco de la mañana. Por primera vez en 2 años, no solo existía, volvía a notar cosas. Y por mucho que intentara ignorarlo, el cambio tenía un nombre, Riley. Su teléfono vibró justo cuando entró al café, *Riley termino el mural mañana. ¿Te apuntas? Evelyn miró el mensaje por un momento antes de responder. Evelyn, asumes que no tengo nada mejor que hacer, *Riley *A, ¿sí? Evelyn sonrió con suficiencia. Evelyn, ¿te veo a las 9? Jake apareció detrás del mostrador, observándola con expresión de complicidad. Esa es la artista. Evelyn se guardó el teléfono en el bolsillo. Quizás Jake sonrió con suficiencia.
¿Te gusta? Evelyn se burló. No me gusta. Jaque arqueó una ceja. Eve, no te veías tan despierta en meses. Evelyn abrió la boca para discutir, pero se detuvo porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente despierta. Evelyn llegó a la plaza exactamente a las 9 de la mañana, con el aire fresco impregnado del aroma a hojas caídas y pintura fresca. Riley ya estaba allí, agachado frente al muro, añadiendo los últimos detalles a la masa ondulante de colores otoñales. Levantó la vista al ver a Evelyn acercarse, sonriendo. Puntual como siempre, Evelyn dejó su bolso. Lo dices como si fuera algo malo. No, solo predecible. Riley sonrió con suficiencia. Me gusta meterme con la gente predecible. Evelyn negó con la cabeza. Claro que sí. Durante la siguiente hora, Evelyn tomó fotos mientras Riley trabajaba. Esta vez fue más fácil, más natural. La vacilación de su primer encuentro había desaparecido, reemplazada por algo cómodo. De repente, Riley retrocedió, con las manos en las caderas. Listo. Evelyn bajó la cámara. El mural estaba completo, una explosión impresionante de rojos, naranjas y morados intensos, como si el otoño mismo se hubiera derramado sobre el ladrillo. Pero en el centro, en un espacio que Evelyn no había notado antes, había algo nuevo, una cámara pintada en tonos dorados y plateados. Evelyn se quedó sin aliento. Se giró hacia Riley, quien la observaba con una pequeña sonrisa cómplice. Tú, empezó Evelyn, pero se le atascaron las palabras. Riley se encogió de hombros. Pensó que le faltaba algo. Evelyn tragó saliva, sintiendo una opresión en el pecho. No estaba segura de que la había llevado a hacerlo. Quizás fue el mural, quizás la forma en que Riley la miraba, como si viera algo que Evelyn había olvidado ver. Pero antes de poder reconsiderarlo, agarró la muñeca de Riley, rozando con los dedos su piel cálida, manchada de pintura seca. Riley se quedó quieta. Evelyn dudó, y entonces, en voz baja, Riley murmuró, Eve. El apodo, tan informal e íntimo, le provocó un dolor punzante en las costillas. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Evelyn se inclinó y Riley la acompañó a mitad de camino. El toque fue lento, sin prisa, como si ninguno de los dos quisiera romper el momento. Riley sabía a chicle de canela y pintura. Sus dedos se curvaron ligeramente contra la cadera de Evelyn, como si dudara si sujetarla o soltarla. Evelyn se apartó primero, con la respiración entrecortada. Riley la miró parpadeando, aturdido pero sonriendo. Bueno, eso fue inesperado. Evelyn exhaló. Una risa, fue. Riley ladeó la cabeza, quizás no. Un silencio denso y cargado se extendió entre ellos. Entonces Riley sonrió con suficiencia. Entonces, ¿puedo jugar con tu previsibilidad más a menudo? Evelyn negó con la cabeza, pero sonreía. Quizás dijo, si tienes suerte. Riley sonrió. Oh, tengo mucha suerte. Evelyn puso los ojos en blanco, pero esta vez no se alejó. Porque tal vez, solo tal vez, ya no le temía al color. La calidez de los labios de Riley aún persistía en su piel mientras caminaba a casa esa noche. Había sido un paseo lento y silencioso. Sus pensamientos se enredaban en el recuerdo del momento, la forma en que Riley la había mirado, la forma en que la había tocado. Había tocado a alguien. Había tocado a Riley, y no se había sentido mal. Se había sentido como salir al sol después de un largo y frío invierno, pero la calidez no duró. Porque, en cuanto entró en su apartamento, el peso del pasado volvió a ella con fuerza. Las fotografías enmarcadas en la pared, imágenes en blanco y negro de momentos que una vez tuvieron color. El suéter tirado sobre la silla, intacto en 2 años. La estantería medio vacía donde solían estar los libros favoritos de Claire. Clara, Evelyn se sentó en el borde de la cama, respirando con dificultad. No era culpa, no exactamente, pero se le parecía. Buscó el cajón de su mesita de noche y rozó un sobreviejo.
Dudó un momento, pero lo sacó y desdobló la carta. La letra de Clare me resultaba familiar. Curvas suaves y líneas nítidas, asterisco asterisco EB, siempre viste el mundo mejor que yo. Me encanta eso de ti. Pero prométeme una cosa, no dejes de mirar, aunque duela, aunque te resulte más fácil cerrar los ojos. El mundo aún tiene color, y mereces verlo. Asterisco asterisco Evelyn cerró los ojos y apretó la carta contra su frente. No dejes de mirar. Durante 2 años, había ignorado esa promesa. Pero hoy, había mirado y había visto a Vale. A la mañana siguiente, Evelyn apareció en la cafetería de Jake con ojeras. Jake la miró y le deslizó un café por el mostrador. ¿Tan mal? Evelyn suspiró. La toqué. Jake casi dejó caer la taza que sostenía. Perdón, ¿qué? Evelyn envolvió sus manos alrededor de su café, mirando el vapor. Ayer, después de terminar el mural, Jake sacó una silla y se sentó frente a ella, y Evelyn dudó. Se sentía bien, ¿verdad? Jake se inclinó, pero Evelyn suspiró. Pero Clare, Jake se suavizó. Sé que han pasado 2 años, Evelyn me interrumpió. Lo sé. Ella querría que fuera feliz. Pero una parte de mí siente que seguir adelante significa dejarla atrás. Jake negó con la cabeza. Así no funciona. Clare es parte de ti. Siempre lo será. Pero eso no significa que tengas que dejar de vivir. Evelyn tragó saliva. No sé cómo. Jake extendió la mano por encima de la mesa y le apretó la suya. Entonces quizás sea hora de averiguarlo. Evelyn no fue a la plaza ese día. Necesitaba tiempo. Pero la noche siguiente, al pasar junto al mural, encontró a Valley sentada en la acera, dibujando distraídamente en una libretita. Levantó la vista, ojos parpadeantes con reconocimiento. ¿Creías que me estabas evitando? Evelyn dudó, luego se sentó a su lado. Yo no. En realidad no. Valley la observó y luego cerró el cuaderno. ¿Quieres hablar de ello? Evelyn se quedó mirando el mural, los colores, intensos y sin complejos. Perdí a alguien, dijo finalmente. Valley no habló, simplemente esperó. Evelyn exhaló. Clare. Mi esposa. Los dedos de Valley se tensaron ligeramente alrededor del cuaderno, pero no lo interrumpió. Murió hace 2 años. Evelyn continuó. Y lo dejé todo, la fotografía, el color, la vida. Se giró hacia Valley, buscando una reacción. Pero no había compasión en sus ojos, solo comprensión. Entonces, cuando te toqué, dijo Evelyn suavemente, no fue solo un roce. Fue algo que pensé que no volvería a hacer. Valley asintió lentamente. Y ahora te preguntas si fue un error. Evelyn dudó. No lo sé. Valley dejó escapar un suspiro silencioso. Luego tomó un pequeño trozo de tiza y dibujó algo en la acera. Evelyn observó cómo las delicadas líneas tomaban forma, un árbol con hojas cayendo, arremolinándose con el viento. El otoño es un poco agridulce, murmuró Valley sin levantar la vista. Se trata de cambiar, de dejar ir lo que no puede quedarse. Pero también de hacer espacio para lo que viene después. Dejó la tiza y finalmente encontró la mirada de Evelyn. No tienes que decidir nada ahora, Valley dijo con dulzura. Pero no te encierres por miedo a lo que pueda significar. Evelyn la miró fijamente, sintiendo un temblor en lo más profundo de su pecho. Quizás, solo quizás, aún no estaba lista para cerrar la puerta. El aire nocturno era fresco y traía consigo el sonido lejano de las risas del café del otro lado de la plaza. Evelyn y Valley estaban sentados uno junto al otro en la acera, con el dibujo de tiza sin terminar entre ellos. Ninguno de los dos habló durante un buen rato. Evelyn no sabía qué decir. Riley le había dado espacio, pero no distancia, y de alguna manera, eso le facilitaba respirar. Valley finalmente rompió el silencio. Como era ella, Evelyn parpadeó, sorprendida. Clare, aclaró Valley. Solo si quieres hablar de ella. Evelyn exhaló, dibujando patrones con los dedos sobre la tela de sus vaqueros.
Era firme. Siempre sabía qué decir. Tenía esa forma de hacer que todo pareciera menos aterrador. Hizo una pausa y luego agregó, y ella fue paciente, mucho más paciente de lo que yo merecía. Riley asintió lentamente. Parece que te amaba. Evelyn tragó saliva, mirando el mural. En serio, dudó un momento antes de volverse hacia Riley. ¿Te importa? Riley arqueó una ceja. ¿Qué te importa? ¿Que todavía hable de ella? Que siga aquí. Riley la observó un buen rato. Luego, en voz baja, dijo, ella forma parte de tu historia. Nunca te pediría que la borraras. Evelyn sintió que algo dentro de ella se aflojaba, algo que no se había dado cuenta que había estado reteniendo con tanta fuerza. Se quedaron sentados allí un rato. El silencio entre ellos no era pesado ni incómodo, simplemente presente. Entonces Riley sonrió con suficiencia. Entonces, debería preocuparme. Evelyn frunció el ceño. ¿Sobre qué? Sobre estar a la altura de la memoria de una mujer que suena como una maldita santa. Evelyn parpadeó antes de soltar una suave carcajada. No era perfecta. Podía ser muy terca. Y no tenía paciencia para el café malo. Riley jadeó, fingido horror. ¿Café malo? Un verdadero crimen. Evelyn sonrió, el peso en su pecho se alivió. Probablemente odiaba lo que uno bebe. Disculpe. Los cafés con leche y especias con canela son una obra maestra. Evelyn puso los ojos en blanco. Debatible. Riley le dio un codazo con el hombro. Admítelo, te impresiona mi gusto impecable. Evelyn negó con la cabeza, pero la tensión en su cuerpo había disminuido. Riley tenía una forma de hacer que las cosas pesadas se sintieran más ligeras, como si pudiera cargarlas sin sentir el peso. Tras un instante, Riley estiró las piernas. Y ahora que Evelyn se volvió hacia ella, la pregunta se cernía entre ellas, como un hilo frágil. Podía alejarse. Podía dejar que este momento existiera como un recuerdo, intacto y sin complicaciones. Pero no quería, no lo sé, admitió Evelyn. Pero quiero averiguarlo. Los labios de Riley se curvaron en una sonrisa lenta y cómplice. Sí, Evelyn asintió, con el corazón latiendo un poco más rápido. Riley se inclinó lo suficiente para que Evelyn pudiera sentir el calor de su aliento. Bien, y esta vez, al tocarla, Evelyn no pensó en el pasado. Simplemente se dejó sentir. Evelyn no sabía qué esperar después del contacto. Quizá una despedida incómoda, quizá algo de distancia, quizá el arrepentimiento invadiéndola al estar sola con sus pensamientos. Pero en cambio, cuando despertó a la mañana siguiente, la esperaba un mensaje. Riley, buenos días, fotógrafo melancólico. Ven a tomar un café conmigo. Evelyn se quedó mirando el mensaje un momento antes de negar con la cabeza con una sonrisa burlona. No respondió. En cambio, agarró su chaqueta, se colgó la cámara al hombro y salió por la puerta. Cuando llegó a la cafetería de Jake, Riley ya estaba allí, apoyado en el mostrador con una confianza natural que hizo que Evelyn se preguntara si alguna vez algo la inquietaba. Jake arqueó una ceja al ver a Evelyn. Vaya, si es mi segunda clienta favorita. Evelyn frunció el ceño. Segundo, Riley sonrió, levantando su taza. Te dije que era encantadora. Evelyn suspiró, deslizándose en el asiento frente a ella. Lo sobornaste, ¿verdad? Jake le puso un café con leche y canela a Riley y le lanzó a Evelyn una mirada de suficiencia. Digamos que la lealtad se puede comprar. Evelyn puso los ojos en blanco, pero aún así se encontró sonriendo. Riley se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Sabes, para alguien que dice que no le gusta el color, te veías bastante bien bajo toda esa pintura roja ayer. Evelyn gimió. No me lo recuerdes. Riley sonrió con suficiencia. Oh, lo haré. Para siempre. Quizás incluso pinte otro mural sobre eso. Evelyn resopló. ¿Reírse? La demandaré. ¿Por qué? Angustia emocional. Riley se rió entre dientes, revolviendo su bebida. Entonces,
Esto significa que de verdad me estás dando una oportunidad o todavía intentas averiguar si soy un error. Evelyn se puso un poco seria. Sus dedos rozaron el borde de su taza de café. No creo que seas un error, dijo en voz baja. Riley ladeó la cabeza, pero Evelyn exhaló. Pero todavía estoy averiguando cosas. Riley la observó un buen rato y luego asintió. De acuerdo, Evelyn parpadeó. Está bien, sí. Riley se encogió de hombros. No tengo prisa. Merece la pena esperar. Las palabras le infundieron calor en el pecho a Evelyn, asentándose en los espacios que había cerrado hacía tiempo. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba oír eso. Riley dio un sorbo a su café con leche y sonrió con suficiencia. Claro, si decides romperme el corazón, sin duda lo usaré como inspiración para una obra de arte callejero exageradamente dramática. Evelyn gimió, pero se reía. Debía haber sabido que era una mala idea. Riley le guiñó un ojo. Demasiado tarde. Por primera vez en mucho tiempo, Evelyn no tenía miedo de lo que vendría después. Evelyn no estaba acostumbrada a esto, a la espera. Estaba acostumbrada a la certeza, a saber exactamente dónde se encontraba en cada situación. Pero Riley lo había tirado todo por la ventana. Había pasado una semana desde aquella mañana en el café, desde aquel contacto. Y, sin embargo, todo seguía sintiéndose nuevo, tentativo, como si pisar demasiado fuerte en cualquier dirección pudiera romper la frágil construcción que estaban construyendo, pero Riley nunca presionó. Enviaba mensajes, pensamientos al azar, chistes malos, fotos de murales a medio terminar, pero nunca exigió nada. Y por primera vez en años, Evelyn sintió que avanzaba a su propio ritmo, en lugar de intentar alcanzar al mundo. Aún así, cuando su teléfono vibró esa noche, sintió una punzada de nerviosa anticipación. Riley, tengo algo que mostrarte. Nos vemos en la plaza en 30. Evelyn dudó un momento antes de responder. Evelyn, nos vemos pronto. Para cuando llegó a la plaza del pueblo, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo todo de un cálido tono dorado. Riley estaba allí, sentada con las piernas cruzadas frente al mural, con el cuaderno de dibujo en la mano. Miró a Evelyn y sonrió. Hola, Chloe. Evelyn negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. Hola. Riley tocó el espacio junto a ella. Ven a sentarte. Evelyn dudó, pero se sentó en el pavimento. Sus hombros se rozaron, y el simple roce le provocó una chispa en la espalda. Riley abrió su cuaderno de bocetos, inclinándolo para que Evelyn pudiera ver. Al principio, Evelyn no estaba segura de que estaba mirando. Entonces se dio cuenta, era ella. Un boceto de Evelyn, cámara en mano, contemplando algo invisible más allá de la página. Había cierta dulzura en la forma en que Riley la había dibujado, una silenciosa reverencia en cada línea minuciosa. Evelyn tragó saliva. ¿Tú dibujaste esto? Riley asintió. Sí. Evelyn miró fijamente el boceto, intentando ignorar la opresión en el pecho. ¿Por qué? La voz de Riley era tranquila. Porque no te ves como yo. Los dedos de Evelyn se cerraron sobre sus vaqueros. ¿Y cómo me ves? Riley giró la cabeza. Sus rostros estaban a solo centímetros de distancia. Veo a alguien que está aprendiendo a respirar de nuevo. Evelyn exhaló temblorosamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Riley no se acercó ni la empujó. Simplemente esperó. Y esta vez, Evelyn fue quien acortó la distancia. El roce fue suave, más lento que antes, como una promesa, como un paso adelante. Cuando se apartó, Riley sonreía. Entonces, murmuró Riley, eso significa que ahora puedo invitarte a una cita real. Evelyn contuvo una sonrisa. Quizás. Riley sonrió. Lo tomaré como un sí. Por primera vez en años, Evelyn no sintió que huía de algo. Sintió que se dirigía hacia ello. Evelyn casi había olvidado lo que se sentía al prepararse para una cita. No es que le diera demasiadas vueltas. Definitivamente no le daba demasiadas vueltas. Se paró frente al espejo, con los brazos cruzados,
mirándose fijamente, vaqueros o algo más elegante. Pelo recogido o suelto. Había un código de vestimenta tácito para las primeras citas con una mujer que te hizo replantearlo todo. Su teléfono vibró. Riley, te lo juro, si estás parado frente al espejo pensando demasiado en esto, iré a sacarte yo mismo. Evelyn resopló y puso los ojos en blanco. Evelyn, no estoy pensando demasiado. Riley, mentiroso. Evelyn, bien. Estaré allí en 10 minutos. Riley, bien. Eres linda cuando te pones nerviosa, pero prefiero verlo en persona. Evelyn gimió, tirando el teléfono sobre la cama. Tomó su chaqueta, respiró hondo y se fue. Antes de poder convencerse de lo contrario, Riley había elegido un bar en la azotea, uno de esos rincones escondidos que solo conocían los lugareños. Guirnaldas de luces cubrían el espacio, parpadeando suavemente con la brisa del atardecer. Un tenue murmullo de jazz llenaba el aire. Evelyn no estaba segura de qué esperaba, pero debería haber sabido que Riley elegiría algo así, relajado, íntimo y sin ser abrumador. Y luego estaba la propia Riley. Ya estaba esperando en la barra, vestida con vaqueros rotos y una chaqueta de cuero, con una copa en la mano. Se giró al ver a Evelyn, y su rostro se iluminó con una lenta sonrisa. «Te ves muy bien, Chloe». Evelyn puso los ojos en blanco. «Lo dices como si no tuviera más de 2 conjuntos». «¿En serio?». Evelyn suspiró. «Ya me arrepiento de esto». Riley se rió, ofreciéndole una segunda copa. «No, no lo harás», tenía razón. Evelyn tomó el vaso, observando a Riley con el rabillo del ojo. «Entonces esto es una cita». Riley sonrió. «Sí, a menos que quieras echarte atrás». Evelyn removió su bebida. «No, no lo hago». Riley se inclinó ligeramente. Bien, se pusieron a conversar tranquilamente, hablando de todo y de nada, recuerdos favoritos de la infancia, historias embarazosas. La vez que Riley fue arrestado por pintar con aerosol un girasol gigante en un edificio corporativo, estaba haciendo una declaración, argumentó Riley. «Estabas vandalizando propiedad privada», replicó Evelyn divertida. «Arte». Evelyn negó con la cabeza, sonriendo a su pesar. Le parecía fácil, y por primera vez, eso no la aterrorizó. Caminaron juntos por las calles tranquilas. La noche era fresca y quieta. Evelyn no sabía qué hacer consigo misma, cómo terminar esto. ¿Se suponía que debía invitar a Riley a entrar? Darle las buenas noches en la puerta. Riley debió haberlo sentido, porque chocó sus hombros. «Estás pensando demasiado otra vez». Evelyn suspiró. «No salgo mucho con nadie». «Riley, sí, tuve esa impresión». Se hizo un silencio entre ellos, cómodo pero intenso. Entonces Riley le tomó la mano, sin presionarla ni exigirla, solo ofreciéndola. Evelyn dudó y luego entrelazó sus dedos. Riley exhaló suavemente. «Eso es un sí». Entonces Evelyn le apretó la mano. «Sí». Riley sonrió. Bien, esta vez no la tocó. No tenía por qué hacerlo. Porque esto ya era algo, y Evelyn finalmente estaba lista para ello. Por primera vez en mucho tiempo, Evelyn se despertó sintiéndose ligera, no porque lo tuviera todo resuelto, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque, por una vez, el pasado no era lo único que cargaba. Ahora tenía algo nuevo, o mejor dicho, a alguien. Sacó su teléfono y dudó solo un momento antes de escribir *** Evelyn ***. Entonces, ¿pasé el examen de primeros auxilios? La respuesta de Riley llegó casi inmediatamente. ***Vale apenas. Tendré que llevarte a otra para asegurarme. Evelyn, ¿y cuándo será esa segunda cita? Riley, ven a descubrirlo. Evelyn arqueó una ceja al releer el mensaje. Y entonces, antes de poder convencerse, agarró su chaqueta y salió por la puerta. Evelyn encontró a Riley justo donde debería haberlo adivinado, frente al mural, agachada frente a la pared, completamente absorta en su trabajo. La pintura le corría por los dedos y la mejilla. Evelyn no pudo evitar mirarla fijamente. Riley tenía esa manera de moverse, como si el mundo se curvara a su alrededor,
como si el color la siguiera a donde quiera que fuera. Riley levantó la vista, sonriendo. Te has tardado bastante. Evelyn se cruzó de brazos. No dijiste dónde nos encontraríamos, ya lo has descubierto. Riley se puso de pie, estirándose. Lo que significa que estás aprendiendo. Evelyn negó con la cabeza. Eres insoportable, y sin embargo, aquí estás. Evelyn no pudo discutirlo. Observó a Riley limpiarse las manos en sus vaqueros, con una expresión extrañamente seria por un momento. Entonces Riley se acercó un paso más. Entonces, dijo ella, ahora en voz más baja, vamos a hacer esto. Evelyn tragó saliva. Esto. Riley inclinó la cabeza. Nosotros. Evelyn sabía que esta pregunta vendría. Y, sin embargo, allí de pie, mirando a Riley, se dio cuenta de que ya no le temía a la respuesta. Dejó escapar un suspiro lento. Sí, los labios de Riley se curvaron en una sonrisa lenta y cómplice. Sí, Evelyn asintió. Sí, y esta vez, cuando Riley se inclinó, Evelyn la acompañó a mitad de camino. Sin vacilación. El toque no fue apresurado ni desesperado, fue firme, cálido, real. Cuando se separaron, Riley apoyó su frente contra la de Evelyn, sonriendo. Supongo que no necesito una tercera cita después de todo, bromeó. Evelyn puso los ojos en blanco, pero sonreía. Cállate, murmuró. Riley se rió y Evelyn supo que era algo que quería conservar. Algo real. Lo que pasaba con enamorarse de alguien, enamorarse de verdad, era que no sucedía de golpe. No era como en las películas, donde un gesto decisivo lo cambiaba todo. Para Evelyn, sucedía en pequeños momentos, como cuando Riley siempre le enviaba buenos días antes de que tuviera tiempo de levantarse, o cuando aparecía en la cafetería de Jake sabiendo ya lo que Evelyn había pedido, o cuando la involucraba en conversaciones con desconocidos, sacándola de su caparazón, haciéndola sentir viva como no se había sentido en años. No fue abrumador. No fue sofocante. Fue fácil. Y Evelyn había olvidado cuánto extrañaba. Evelyn se apoyó en el mostrador del café de Jake, hojeando las últimas fotos de su cámara. De alguna manera, Riley la había convencido de volver a fotografiar en color, y no le disgustaba. Jake deslizó un café por el mostrador. ¿Y tú y Riley? Evelyn levantó una ceja. ¿Y nosotros qué? Jake sonrió. ¿Pareces feliz? Evelyn dudó. La palabra le parecía demasiado grande. Pero tal vez tenía razón. Ella bajó la mirada hacia la foto que acababa de tomar esa mañana, Riley sentada en la acera frente al mural, con un pincel en la mano, completamente en su elemento. Sí. Quizás era feliz. Y quizás, por primera vez, no le daba miedo. Esa noche, Evelyn se encontró con Riley en su apartamento. Riley estaba acurrucada en el sofá, con el cuaderno de dibujo sobre el regazo, completamente cómoda en el espacio de Evelyn. Evelyn dejó su cámara sobre la mesa y se sentó a su lado. ¿Qué estás dibujando? Riley sonrió. ¿No te gustaría saberlo? Evelyn puso los ojos en blanco, pero le dio un codazo juguetón. Dime. Riley le dio la vuelta al cuaderno. Era un dibujo de dos manos entrelazadas, una con manchas de pintura en las yemas de los dedos, la otra sujetando la correa de una cámara. A Evelyn se le encogió el pecho. ¿Te gusta? Riley preguntó, en un tono repentinamente e inusualmente tranquilo. Evelyn se acercó y pasó los dedos suavemente sobre la página. Sí. Riley inclinó la cabeza. Creo que quiero pintarlo. Evelyn la miró a los ojos. ¿Dónde? En tu pared. Riley se encogió de hombros. Tu pared. Evelyn parpadeó. Mi pared. Riley se encogió de hombros. Me dejaste entrar, Eve. Mejor lo hacemos oficial. Los labios de Evelyn se crisparon. ¿Esa es tu forma de decir que quieres que esto sea permanente? Riley se inclinó y apoyó la frente en la de Evelyn. Sí. Evelyn exhaló, con el corazón latiéndole con fuerza. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo con mechas de pintura de la cara de Riley, y luego la tocó, porque esto era real. Y esta vez,
No iba a huir, Evelyn nunca había dejado que nadie pintara sus paredes. Había pasado tanto tiempo manteniéndolo todo controlado, contenido, intacto, como si el cambio pudiera borrar de algún modo lo que quedaba de su pasado. Pero cuando Valley mojó su pincel en la pintura roja intensa y arrastró la primera pincelada por el espacio vacío sobre su sofá, Evelyn no se inmutó. Observó. Observó cómo Valley trabajaba, descalza, con el pelo recogido en un moño despeinado, completamente absorta en el ritmo de la creación, como si el color nunca la hubiera asustado. Y por primera vez Evelyn también quiso ser así. El mural le llevó días. Riley trabajaba en él cada vez que ella venía, lo que, a estas alturas, era casi todos los días. Evelyn se había acostumbrado a verla acurrucada en el sofá, dibujando, con las manos manchadas de pintura, hojeando páginas, robando sorbos de su café cuando creía que no la veía. Se había acostumbrado a despertarse con los mensajes de Riley ya esperando, a dormirse con el aroma a pintura y canela en su apartamento. A la idea de que esto, fuera lo que fuese, se estaba convirtiendo en algo permanente. Y ya no le tenía miedo. Evelyn estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, cuando Valley finalmente se apartó de la pared. Listo, dijo Evelyn, conteniendo la respiración mientras asimilaba todo. El mural era hermoso, dos manos entrelazadas, una sujetando la correa de una cámara, la otra cubierta de pintura. Entre ellas, el color se derramaba, como hojas que caían, como movimiento, como vida. No era solo una pintura. Eran ellas. Me encanta, exhaló Evelyn. Riley se giró hacia ella, limpiándose las manos en los vaqueros. Sí. Evelyn asintió. Sí. Riley se acercó, sus dedos manchados de pintura rozando la mandíbula de Evelyn. ¿Me amas?, preguntó en voz baja. A Evelyn se le encogió el corazón, no porque no supiera la respuesta, sino porque la conocía. De verdad, ella dejó escapar un suspiro, estudiándose a sí misma. Sí, los labios de Valley se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. Bien. Entonces Evelyn la tocó. Sabía a canela y a algo nuevo, algo real, algo a lo que ya no le tenía miedo. Pasaron las estaciones. El apartamento de Evelyn ya no era solo un espacio, era un hogar. Había vuelto a fotografiar en color, y no solo en color, sino en la vida. Tenía galerías preparadas, fotos de arte callejero, paisajes urbanos, desconocidos capturados en momentos de alegría. Y tenía a Valley. Un año después, estaban frente al mural, con los dedos entrelazados. No era solo pintura en una pared. Era un recordatorio de cambio, de sanación, de enamorarse cuando menos lo esperas. Evelyn se volvió hacia Valley, sonriendo suavemente. Creo que por fin lo entiendo. Valley ladeó la cabeza. ¿Qué ves? Evelyn señaló el mural, el color que se derramaba entre ellos. ¿El mundo? Riley sonrió. Te has tardado bastante. Evelyn puso los ojos en blanco, pero la atrajo hacia sí para tocarla, porque esto era suyo. Y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba justo donde quería estar.